Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del podcast de People Cloud, una serie donde hablamos de temas y nuevas tendencias de los recursos humanos. Mi nombre es Daniel Corona y estamos aquí para conversar acerca de cómo identificar las habilidades de un candidato durante la entrevista laboral. Al momento que en una organización se abre una vacante para ser ocupada por un nuevo colaborador, son diferentes las etapas que se deben de seguir en el proceso de selección. Esto se hace para que el Departamento de Recursos Humanos pueda tomar la decisión correcta al seleccionar al candidato ideal, para que éste sea contratado en determinado puesto. Uno de los principales filtros que se tienen en cualquier empresa es la entrevista laboral, en la que el personal de recursos humanos se da a la tarea de conocer las diferentes esferas de la vida de uno o varios candidatos a tomar una vacante. Esta consta de diferentes momentos, en donde se tiene como principal objetivo profundizar en la vida profesional de una persona, desde su formación académica hasta la experiencia que ha tenido en sus empleos anteriores. Además, también es importante conocer un poco sobre la esfera personal, pues a final de cuentas siempre se debe de tomar en cuenta que se está trabajando con capital humano que tiene una vida más allá de lo laboral. Ahora bien, regresando al plano laboral, una de las principales metas de una entrevista de trabajo debe ser la de conocer las habilidades del prospecto, algo que no debe de quedar solo en las palabras dichas por el mismo candidato, sino que siempre será importante que éstas pueden verse reflejadas en la persona, pues son muchas las ocasiones que, motivados por el deseo de trabajar, los candidatos asisten a una entrevista de trabajo sabiendo que no cubren a cabalidad con las habilidades que son buscadas por los reclutadores. Por ello, a sabiendas de que muchas veces es complicado identificar las fortalezas de un candidato durante la entrevista de trabajo, en este artículo, People Cloud te ha preparado una serie de consejos a seguir para que los puedas aplicar e identifiques dichas habilidades al momento de reclutar capital humano. Hablemos primero de qué es una entrevista de trabajo. Antes de comenzar a analizar las estrategias para poder identificar las habilidades de un candidato a un puesto de trabajo, es importante tener muy en claro a lo que nos referimos cuando hablamos de una entrevista. De acuerdo al Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, una entrevista de trabajo amplía la información del currículum y profundiza en aspectos y cualidades personales. Lo más común es que la realice un entrevistador, pero en ocasiones puede haber más de uno. Dentro de este tipo puedes encontrarte con distintas modalidades según su finalidad, ya sea preselección o para fases avanzadas del proceso de selección. Ahora, además del número de entrevistadores, hay diferentes maneras de clasificar una entrevista de trabajo, que se puede definir de acuerdo a los objetivos que el personal de recursos humanos establece antes de la entrevista misma, con el fin de hacer una correcta evaluación del candidato. De acuerdo con el portal Psicología y Mente, estos son algunos de los tipos de entrevistas de trabajo que se pueden realizar al momento de estar reclutando capital humano para determinada organización. De acuerdo al formato, pueden ser entrevistas telefónicas, presenciales o lo que ahora es tan común, por videoconferencia. De acuerdo a la estructura, pueden ser entrevistas estructuradas, no estructuradas o libres, o semiestructuradas o mixtas. De acuerdo con el objetivo, podemos tener entrevistas de tensión o por competencias. Y finalmente, de acuerdo con el número de participantes, pueden ser individuales o grupales. De esta manera, antes de presentarse a una entrevista de trabajo para realizar el proceso de selección de un candidato para una vacante específica, será importante conocer los tipos de entrevistas que se pueden hacer y así determinar la que mejor nos pueda servir. Ahora sí, ¿qué podemos hacer para identificar las habilidades de un candidato durante una entrevista de trabajo? Ahora que ya tenemos una concepción general de lo que es una entrevista de trabajo y que conocemos los diversos tipos de las mismas que existen, te presentamos una serie de estrategias que pueden ser útiles para realizar una evaluación sobre las habilidades y las capacidades de un candidato. Primer consejo: hacer las preguntas correctas. Evidentemente, al ser una entrevista, en este caso el personal de recursos humanos que la lleve a cabo debe de tener preparadas una serie de preguntas, cada una bien estructurada y con objetivos bien claros que permitan conocer la información necesaria de un candidato. En este sentido,
es importante que de forma específica las preguntas que formules para conocer las habilidades de una persona postulada sean abiertas, para que así permitas que la persona se desenvuelva y conteste de manera honesta. De otra forma, si se hacen preguntas cerradas o bien se brindan opciones de respuesta al candidato, es posible que simplemente éste sea orientado hacia determinada respuesta sin que ésta sea verdadera. Eso sí, al momento de formular un cuestionamiento, si bien debemos dejar que el entrevistado tenga una respuesta desarrollada, tampoco hay que dejar de lado el hacerlo de manera concreta. Esto porque, si no hacemos una pregunta concreta, es posible que la respuesta no sea la esperada, o que el candidato se desvíe del punto que verdaderamente queremos conocer. Adicionalmente a la preparación previa de las preguntas en una entrevista, durante la misma se deberá de prestar mucha atención a lo dicho por el entrevistado, pues es posible que surjan nuevas preguntas sobre la marcha, por lo que la escucha activa deberá de estar presente en todo momento. Es imposible dar una lista de las preguntas correctas, ya que éstas dependen por completo del objetivo particular de la entrevista. Lo que sí es importante es siempre tener muy en claro cuáles son nuestras prioridades al momento de cubrir la vacante. Consejo 2. Lenguaje corporal. Otro aspecto al que, si bien no es verbal, se le debe de poner mucha atención para la evaluación en una entrevista de trabajo es el lenguaje corporal. Gracias a él, se pueden saber diversas cosas del entrevistado, desde la veracidad y la honestidad de sus respuestas hasta su capacidad y su habilidad para lidiar con momentos de estrés, entre otros aspectos que bien pueden ser importantes y considerados por el personal de RH, mismo que se encuentra en la búsqueda de un trabajador para determinado puesto laboral. Este aspecto nos puede brindar información sumamente valiosa y es responsabilidad del departamento de RH y de forma particular del entrevistador el observarlo en todo momento. Cuestiones como el movimiento de las manos, la dirección de la mirada e incluso si es que sus pies o sus piernas están en movimiento constante, nos ayudarán a saber si es que es una persona que sabe lidiar con el estrés o incluso si nos están diciendo la verdad. Consejo 3. Pruebas prácticas. Ya que se tocó el tema de que el lenguaje verbal no es el único que sirve para la evaluación del capital humano postulante para una vacante, poner a prueba las habilidades que se requieren para dicho puesto es una gran manera de identificar cuáles son sus habilidades reales con las que este candidato en particular cuenta. De esta forma, se podrá ver al candidato actuando en situaciones que con seguridad se le presentarán en el ámbito laboral, y solo así se podrán conocer las capacidades reales con las que cuenta. Una de estas pruebas puede ser una evaluación sobre su desempeño ante un caso hipotético que se le presente a lo largo de la entrevista. Su manera de reaccionar y las soluciones que puede ofrecer serán un indicador inequívoco de la forma en la que actuará cuando este tipo de situaciones se presenten en el día a día. Consejo 4. Tener en cuenta las habilidades que se requieren para el puesto. Otro punto que se deberá de considerar en momentos previos a la entrevista de trabajo es precisamente el tener bien definidas y muy claras las habilidades que se buscan en el capital humano a ocupar el puesto. De esta manera, la entrevista bien puede estar orientada hacia la búsqueda de un candidato que muestra dichas capacidades y de esa forma será mucho más sencillo identificarlas en una entrevista. Así, todas las estrategias que se mencionaron con anterioridad, tanto las preguntas como las pruebas y verificar el lenguaje corporal del candidato serán mucho más útiles, pues se podrán orientar de mejor manera y con un objetivo muy claro. Esto ayudará a que se pueda realizar una mejor elección sobre cuál es el candidato idóneo para determinado puesto de trabajo, además de que se pueda hacer de manera más rápida y más sencilla. Ahora, hablando de las debilidades, si bien la ruta más sencilla para llegar a un objetivo es buscarlo de manera directa, también hay otras formas que bien pueden ser útiles, a pesar de que éstas puedan parecer totalmente opuestas. Una de las estrategias que se pueden seguir para identificar las habilidades de un candidato en una entrevista de trabajo es conocer cuáles son sus debilidades. A pesar de que es contrastante con lo que se quiere conocer, la realidad es que ahondar en este tipo de cuestiones
puede ayudar a percibir la contraparte y las fortalezas que una persona pueda tener. Al final, recordemos que no existe un candidato 100% perfecto y que siempre cualquier colaborador tendrá puntos débiles. Conocerlos de antemano será de gran beneficio para la organización. En conclusión, elegir a la persona adecuada mediante una entrevista para ocupar un puesto de trabajo muchas veces es algo complicado, más aún si se considera que se deben de conocer diferentes aspectos del mismo en cuestión de minutos o en el mejor de los casos en unas pocas horas. Por ello, es importante aplicar diferentes estrategias para que el personal de recursos humanos tenga la posibilidad de identificar las habilidades de un entrevistado. Te invitamos a visitar el sitio web de People Cloud, donde podrás agendar una sesión demo para conocer más sobre nuestra plataforma y la última tecnología en software para recursos humanos. Además, no te pierdas de nuestros próximos podcasts para que puedas disfrutar del mejor contenido interactivo para recursos humanos y estés al tanto de las nuevas tendencias.